Esta será la nueva interfaz en Windows 10 y ya se encuentra disponible Microsoft Defender ATP. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video que es meramente informativo. Ya lo sabes, aquí siempre revelaciones y filtraciones. No puedo esperarme hasta el domingo. Ya lo sabes, los domingos siempre hay un video de revelaciones, todas las filtraciones de Microsoft en torno a Windows 10. Pero bien, como tal, hay que destacar esta información que les traigo, y es que sí, es un nuevo menú de inicio en Windows 10, el cual, ojo, hay que denotar que Microsoft está trabajando para introducir cambios en la interfaz de Windows 10. La compañía está preparando cambios de funcionalidades en herramientas como el control de volumen, pero también introducir un nuevo menú de inicio con un estilo similar al de Windows 10X y sin duda otros cambios. Hay que denotar que Windows 10 sufre desde su lanzamiento un grave problema de consistencia en el diseño. Ya lo hemos venido denotando que con cada actualización siempre es lo mismo en la cuestión del menú de inicio, y hay que denotar que desde su lanzamiento en el 2015 Microsoft ha ido cambiando muchos elementos del diseño del sistema operativo, donde ahora mismo conviven elementos con diseños que tienen más de 2 décadas a sus espaldas. Habría que notar que el menú de inicio ha ido adaptándose a cada actualización, más no que ha cambiado totalmente el diseño. Después de pequeños cambios, ahora Microsoft va a introducir el primer gran rediseño, así se le llama, y habría que denotar algo muy peculiar, y es que se dio esta revelación por parte de Microsoft luego después del lanzamiento, o como tal el anunciado, del gran sistema operativo de Apple, y hablo de macOS Big Sur. Sí, ese sistema operativo que sin duda ha cambiado, sin duda el enfoque que tenía hace un par de años lo ha ido adaptando, ha mejorado lo que es el diseño, y bueno, se presentaron las principales novedades que llegarán con ese nuevo sistema operativo para las Mac. Por lo tanto, Microsoft como tal ahí anunció después de esto que ya también estará trabajando en el nuevo diseño de menú de inicio, que ojo, hay que notar lo siguiente: llegará el año que viene a Windows 10. Así lo destaca Microsoft. Este nuevo menú de inicio estará disponible en principio para Windows 10 21H1. Tenemos que remontarnos prácticamente a mayo de 2021. El fondo del menú se adaptará al tema que tengamos activos en el sistema, llámese claro u oscuro, y tal cual como ocurre, además los iconos dinámicos seguirán presentes, aún con un diseño algo diferente. El nuevo diseño, como he dicho, se ha publicado por la propia Microsoft en la página de Facebook de Microsoft 365 con el motivo de la celebración del mes del orgullo. Pues obviamente no puedo mencionar esa palabra, pero ya estás viendo esos colores, por lo que veremos cuáles son las intenciones de la compañía en cara al futuro. Vemos una cierta transparencia dependiendo del fondo de escritorio que tengamos puesto, además de una mejor integración de los iconos dinámicos. Los iconos de la axe también pierden el fondo azul característico de lo que encontramos hoy en la actualidad, y bueno, vemos una pequeña adaptación ahí a un rediseño que todavía no es final. Habría que destacar que Microsoft lo dijo, en efecto está trabajando en un mejor menú de inicio, tal cual sería un pequeño avance de lo que se vendría para el próximo año. Bueno, hay que denotar que si bien es cierto, bueno, las imágenes se ven algo espectaculares, pero como tal no cambia del todo lo que es el menú de inicio, sigue prácticamente igual. Hay que ver, porque como tal es un pequeño avance, es un pequeño anunciado, y el próximo año será lo verdadero. Se dice que un nuevo cambio de la interfaz, al menos esperemos que se pongan las pilas. Y luego después habría que denotar que ya está disponible, ya está liberado Microsoft Defender ATP para Linux. Sí, lo había destacado ya justamente prácticamente hace un año que iba a estar disponible. De manera general ya como tal está liberado para proteger a las principales distribuciones Linux orientadas al sector corporativo que tengan alguna clase de ciberproblemática. Bien, el gigante de Redmond cambió ese tiempo el nombre de Windows Defender Advanced Threat Protection a Windows Defender ATP para hacerlo más comercializable, así es que ya está disponible. Pretende convertirse en una superficie verdaderamente unificada para monitorear y administrar la seguridad de todo el espectro de plataformas de escritorio y servidor que son comunes en entornos empresariales: Windows, Windows Server, Mac OS y también Linux. El producto que nos ocupa es capaz de realizar cosas como bloquear automáticamente los ataques y eliminar su persistencia para evitar que vuelvan a comenzar en todos los dominios, para comprender
toda la cadena de eventos. La compañía cuenta que este lanzamiento inicial de Microsoft Defender ATP para sistema open source ofrece capacidades preventivas sólidas, una experiencia de línea de comandos completa y sí, todo enfocado directamente al cliente. Como tal, habría también que destacar que los sistemas soportados por ahora son RHEL 7.2 o posterior, CentOS Linux 7.2 o posterior, Ubuntu 16.04 LTS o posterior, Debian 9 o posterior, SLS 2 o posterior y Oracle Linux 7.2. Lejos de ser una gran maravilla, la intención del gigante de Redmond es que Microsoft Defender ATP para GNU Linux mejore e incorpore nuevas características con el paso del tiempo. Así es que nada, te voy a estar destacando los enlaces oficiales abajo en la descripción para que puedas utilizarlo. Obviamente requiere de la licencia de Microsoft Defender ATP para servidores, así es que eso es muy importante. Y nada, ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar siempre la campanita de las notificaciones y ojo, responder el comentario fijado porque ahí no sé de qué hablar el sábado. Si hablar nuevamente o realizar un video acerca de Ninjutsu OS, ya lo sabes, ese sistema operativo alto, muy alto de Windows 10, o hablar acerca de otra versión de Windows 10 que sin duda está muy magnífica. Yo con esta me despido, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.